Hola, continuamos con nuestros problemas de física de segundo de bachillerato. Estamos dentro del bloque 2, interacción electromagnética, y vamos a resolver hoy un problema de electrostática muy interesante, tanto por su planteamiento como por las estrategias que tenemos que seguir para resolverlo. Aquí tenemos el enunciado. Nos dice que un electrón va a atravesar un condensador de placas plano paralelas, va justo por el centro del condensador y al final del condensador sale justamente por la placa positiva, por el extremo de la placa positiva, y choca contra una pantalla fluorescente que está situada a 50 centímetros del condensador y de forma perpendicular, ¿no?, a las placas del condensador. Debemos determinar, gracias al movimiento del electrón, el valor del campo eléctrico, la diferencia de potencial que hay entre las placas del condensador y un aspecto muy interesante, porque este dispositivo experimental pues nos permite pues, medir las distancias o los recorridos, las trayectorias de partículas cargadas, en este caso hablando de un electrón. Nos piden determinar el desplazamiento vertical experimentado por el electrón justamente a la salida de las placas del condensador, sabiendo pues, la distancia que hay del condensador a las placas, 50 centímetros, y que respecto del inicio del movimiento del electrón hay una distancia de 20 centímetros, una distancia vertical, un desplazamiento entre el inicio del movimiento y el choque del electrón. Vamos a ver un pequeño esquema, que quizás es una de las partes importantes del problema. Aquí podemos visualizar el esquema del problema. El electrón va a describir, gracias al conocimiento que nosotros tenemos de electrostática, dentro de un campo eléctrico uniforme, donde vamos a despreciar los efectos de la gravedad, un movimiento parabólico, una trayectoria parabólica. Justamente sale en el extremo de la placa positiva, y como vamos a despreciar los efectos de la gravedad, dada la masa del electrón, las pequeñas distancias que hay entre la placa, entre la pantalla y las placas del condensador, pues vamos a suponer que desde que sale del condensador hasta que se estrella contra la pantalla, pues describe un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? En línea recta, ya no tiene el efecto de las fuerzas de los campos, ni el eléctrico, por supuesto, ni el gravitatorio. Y bien, como vemos, hay un desplazamiento vertical de 0,2 metros entre el inicio de la trayectoria y el choque, ¿vale? Y nos piden calcular el campo eléctrico, la diferencia de potencial y el desplazamiento vertical a la salida de las placas del condensador. Es decir, si nosotros vamos a coger un color diferente, por ejemplo este verde de aquí, esta distancia de aquí la podemos llamar h', pues ya el problema nos da el valor de h, y el problema nos pide calcular esta distancia de aquí, que evidentemente es esa distancia verde de ahí, es h menos h', ¿vale? Esa es la que tenemos que determinar. Entonces, h menos h' va a ser también una cosa a resolver. ¿Por qué no le he puesto una letra diferente? Bueno, pues porque me interesa para ahora que vamos a ver el desarrollo de las ecuaciones, pues vamos a ver que no nos interesa pues darle otra letra. Se podría hacer, no habría problema, la podemos llamar A, B, la letra que quisiésemos, pero me interesa dejarlo así. Bien, pues vamos a pasar a resolver el ejercicio, ¿vale? Y aquí vamos a trabajar sobre este esquema. Hemos reducido el enunciado
y vamos a empezar. Bien, se puede plantear este ejercicio de formas diferentes. A mí, por la perspectiva, por tal y como te lo estás planteando, pues me parece interesante abordarlo utilizando las ecuaciones de la cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, para las ecuaciones de la cinemática tenemos que tener en cuenta unos puntos claves de la trayectoria. Evidentemente, el inicio del movimiento hasta que el electrón llega aquí al punto de salida de la placa positiva, está describiendo un movimiento parabólico con las ecuaciones del movimiento parabólico. Sabemos que es una composición de movimientos, en este caso un MRU en el eje horizontal y un MRUA en el eje vertical hacia abajo, porque el electrón está sufriendo aquí la fuerza eléctrica. Sufre la fuerza eléctrica hacia abajo. Entonces va a haber una aceleración hacia abajo, que como sabemos, pues por la segunda ley de Newton, la fuerza eléctrica es Q por E y a su vez es M por A, porque no está actuando la gravedad. Y por lo tanto, la aceleración de nuestro electrón va a ser QE partido por M. Claro, una vez que el electrón sale del condensador, comienza otro movimiento. Y ese punto también es clave para el análisis del movimiento, como vamos a ver ahora después. Vamos a redimensionar este esquema para poder escribir mejor y vamos a ir poniendo las ecuaciones de nuestro movimiento. Por ahí tenemos la de la aceleración y tenemos en el eje X es un MRU, como hemos dicho, por lo tanto la velocidad va a ser igual a X partido por T. Suponemos que el tiempo inicial igual a 0, la posición inicial es 0, justo al inicio del... Y en el eje Y tenemos un MRUA, por lo tanto la velocidad en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo, y las ecuaciones de la posición de un MRUA. Suponemos que el tiempo inicial pues es 0. Vale, aquí ahora lo que tenemos que hacer es, escogidas las ecuaciones, debemos de aplicarlas, concretarlas para un punto de la trayectoria. Podríamos coger el punto inicial, justo cuando se inicia el movimiento. De ahí podemos sacar poca información, porque ahora mismo en ese momento la velocidad inicial del eje vertical es 0, o sea, no tiene velocidad en el eje Y. Solamente tendríamos velocidad en el eje X, es un punto que no es muy interesante. Sin embargo, el punto clave se encuentra aquí, justo a la salida del condensador, es un punto especial. Vamos a particularizar las ecuaciones para ese punto. En ese punto, ¿qué distancia ha recorrido el electrón? Pues lleva una distancia igual a una distancia horizontal, igual a la longitud del condensador. Un tiempo t, que no sabemos cuál es, y una velocidad, que es constante, porque es un MRU en el eje horizontal, que es igual a la velocidad inicial. Por lo tanto, podemos decir que esa es nuestra ecuación, v sub 0 igual a L partido por t, o lo que es lo mismo, que L es igual a v sub 0 t. Esto es una ecuación del movimiento de nuestro electrón en el punto de salida del condensador. ¿Qué pasa con la velocidad en el eje vertical? Pues la velocidad inicial en Y sabemos que es 0,
porque la fuerza empieza a actuar justo en el inicio del movimiento. Entonces inicialmente la velocidad inicial en I es 0, por lo tanto esto de aquí podemos suponer que es 0. La aceleración sabemos que viene dada por la ecuación primera que hemos dibujado, y la velocidad en el eje vertical pues será una velocidad que desconocemos. Podemos hacer un pequeño dibujito aquí esa sería VI y esa sería V sub 0. Entonces, en nuestro esquema tendríamos que VI es igual a la aceleración por tiempo. Podríamos sustituir pues el valor QE partido por M T. Esa sería otra ecuación del movimiento. Y la ecuación de la posición, pues nuestro electrón en el eje vertical ha recorrido una distancia que es justamente la mitad del espacio entre las placas, que si recordamos hemos puesto en el esquema de la página anterior que a esto le íbamos a llamar H'. Ahora ya entendéis por qué me interesaba nombrar a esa distancia H' para la sustitución de la ecuación. Entonces, si aplicamos la ecuación de la posición en el eje vertical a el punto rojo, ¿no?, de salida del condensador, tendremos que H' va a ser igual. La altura inicial vamos a considerar que es 0. Colocamos nuestro sistema de referencia justamente aquí, donde el electrón empieza su movimiento, ¿vale? Entonces la altura inicial es 0, la altura a la salida del condensador es H'. La velocidad inicial en I ya hemos visto en el apartado anterior, cuando hemos analizado la velocidad, que es 0, y solamente nos quedaría pues una aceleración. Es decir, que H' es igual a 1/2 de A por T al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1/2 de QE partido por M T al cuadrado. Esa sería la otra ecuación del movimiento. Fijaos que al analizar desde una perspectiva cinemática este problema, hemos encontrado cuatro ecuaciones del movimiento. 4 ecuaciones que describen el movimiento. 1 para la aceleración y 3 para el movimiento de lo que es la trayectoria en el eje X y en el eje Y, por la composición de movimiento. ¿Qué nos pregunta a nosotros el problema? El valor del campo eléctrico y ese desplazamiento vertical experimentado por el electrón. La diferencia de potencial la voy a calcular fácilmente una vez que conozca el campo eléctrico, gracias a lo que sabemos sobre el campo eléctrico uniforme. Entonces me interesa primero averiguar ese campo eléctrico y ese desplazamiento vertical. Curiosamente, el campo eléctrico aparece como incógnita en 3 de mis 4 ecuaciones y ese desplazamiento vertical no aparece, pero está de alguna forma implícito, porque ese H', como hemos visto en el esquema anterior, está relacionado con ese desplazamiento vertical, con esa línea verde que yo quiero calcular y que hemos llamado H menos H'. Así que vamos a intentar primero resolver la ecuación del campo eléctrico. Bien, a mí la verdad que no me interesa mucho la expresión del tiempo, entonces voy a intentar quitarme el tiempo. ¿Para eso qué voy a hacer? Pues bueno, voy a nombrar a mis ecuaciones como 1, 2 y 3 y voy a sustituir la ecuación
1 del tiempo la voy a sustituir en la 2 y en la 3. En 2, ¿qué me queda? Pues que VI va a ser igual a QE partido por M L partido V sub 0, y en la ecuación 3 me queda que H' es igual a 1 medio de QE partido por M T al cuadrado. Ese T al cuadrado va a ser L al cuadrado partido V sub 0 al cuadrado. De esta manera, la ecuación de la aceleración y la ecuación número 1 pues ya están aplicadas en las ecuaciones 2 y 3. Con las ecuaciones 2 y 3, ¿puedo resolver ya lo que me piden? No, no puedo resolverlo. Por un lado, H' es una incógnita y E, el campo eléctrico, es otra. Pero es que además tengo el problema de que la velocidad en el eje vertical la desconozco. Debo de encontrar algo que me permita relacionar esa velocidad en el eje vertical con H', con E, para intentar encontrar otra ecuación. Y aquí es donde viene una de las estrategias interesantes de este problema. Y es darse cuenta de que hay aquí un triángulo rectángulo del que podemos sacar información. Si nosotros trazamos este ángulo de aquí, lo vamos a ver muy bien. Vamos a coger un color. Este ángulo alfa de aquí nos describe un triángulo rectángulo en el que conocemos el cateto este que estoy señalando, porque es igual a 0,5 metros, nos está relacionando con ese desplazamiento vertical que queremos calcular, h menos h', y podríamos pensar, bueno, ¿y para qué queremos ese triángulo? Pues las velocidades v sub 0 y vi, la componente horizontal y la componente vertical, también están relacionadas con ese ángulo alfa. Pues la velocidad total que está llevando, la velocidad tangencial que lleva el electrón a la salida de las placas, es la composición del vector vi y del vector v sub 0, que coincide exactamente con la hipotenusa. Por lo tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión: que la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, en este caso es h menos h' partido por el cateto contiguo, que es d, pero es que también la tangente de alfa es igual a vi partido v sub 0. De modo que podemos decir que vi partido v sub 0 es igual a h menos h' partido por esa distancia d. Aquí el problema nos echa una mano, nos permite sustituir, aunque d y l lo conocemos, a la hora de hacer pues trabajar con las letras, ¿no? En el desarrollo de la aritmética, pues nos interesa sustituir, en vez de poner una D mayúscula, como vale lo mismo que la L, yo voy a cambiar aquí esa D y voy a escribir una L, porque es lo mismo y me va a venir mejor para despejar. Entonces, con esta expresión de aquí, morada, podemos encontrar una relación. VI sabemos por la ecuación 2 que es igual a QE partido MT o QE partido ML partido V sub 0. Así que vamos a aplicar a esta ecuación morada de aquí, que la vamos a llamar 4,
esta de aquí, la vamos a llamar ecuación 4, pues relacionamos 2 y 4. Cuando hagamos eso vamos a tener que VI va a ser igual a h menos h' partido L v sub 0, y como sabemos lo que vale VI por 2, podemos despejar QE partido por M L v sub 0 es igual a h menos h' partido por L v sub 0. Si despejamos de aquí h', por ejemplo, pues nos queda que QE L cuadrado partido por M partido a su vez por v sub 0 al cuadrado es igual a h menos h', y despejo h' porque es lo que tengo despejado en 3, para tener todo despejado de la misma manera. H' es igual a h menos QE partido por M L cuadrado partido v sub 0 al cuadrado. Hemos encontrado otra ecuación, esta sí, que nos relaciona h y E, que son incógnitas, y que, si nos damos cuenta, también aparecen en la ecuación 3. Ha desaparecido la velocidad vertical, que era un problema para resolver el ejercicio, y ahora ya, con la ecuación 5, porque esta sería nuestra ecuación 5, podemos relacionar la 5 con la 3 para intentar sacar el valor de h' y del campo eléctrico. Teniendo el valor de h' podremos sacar el de h menos h', y teniendo el valor del campo eléctrico podremos sacar la diferencia potencial. Antes de hacer ese despeje, vamos a comentar una cosa interesante. En primer lugar, fijaos que a la hora de aplicar las ecuaciones de la cinemática no he tenido en cuenta el criterio de signos positivos hacia abajo. Es decir, como yo sé que el electrón se va a mover hacia abajo, tal y como se ve en el dibujo, pues bueno, he considerado distancias positivas hacia abajo, que las velocidades, pues con un movimiento positivo. Podría haber considerado que el movimiento del electrón hacia abajo era negativo y haber contemplado signos negativos. No hubiese pasado nada, no hubiesen salido las cosas con los signos cambiados, pero el resultado final sería igualmente correcto, ¿vale? Recordad que la física no puede depender del sistema de referencia. Este problema sería análogo al que hubiésemos hecho si hubiésemos dibujado la placa positiva arriba y la placa negativa debajo. Entonces el electrón hubiese descrito pues, un movimiento tal que así. Es totalmente simétrico y sería totalmente válido también, ¿vale? Bien, vamos a relacionar 3 con 5. Relacionamos la ecuación 3 y 5 para obtener el campo eléctrico y h'. Bien, la ecuación 3, lo tengo que comprobar, es h' igual a 1/2 de QE partido M L cuadrado partido V sub 0 al cuadrado. Y la ecuación 5 es h' igual a h menos QE partido M L cuadrado partido V sub 0 al cuadrado. Exactamente. Bueno, pues por igualación
me queda que 1/2 de QE partido M L cuadrado V sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a H menos QE M L cuadrado partido V sub 0 al cuadrado. Entonces, H va a ser igual a 1/2 de QEL cuadrado partido M V sub 0 al cuadrado más QEL cuadrado M V sub 0 al cuadrado. Dios aprieta, pero no ahoga. Si nos damos cuenta, está preparado el problema para que nos salga un valor de H fácil, sencillo de resolver, sin usar mucho la calculadora. Por lo tanto, H va a ser igual a 1/2 de algo más 1 de ese mismo algo, pues eso son 3/2 de esa cosa. QE L cuadrado partido por M V sub 0 al cuadrado. El valor de H lo conocemos, el que no sabemos es el campo eléctrico. Si despejamos el campo eléctrico, pues nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a 2M V sub 0 cuadrado por H partido por 3QL cuadrado. Aquí tenemos por un lado que el valor de la masa y de la carga del electrón son conocidas, están tabuladas. V sub 0 cuadrado es 1000 km por segundo. V sub 0, perdón. H hemos visto que es 0,2 y L es 0,5. Si resolvemos esto nos sale aproximadamente 3 newton partido coulomb. Ese sería el valor del campo eléctrico. Más o menos, aproximadamente. Si utilizamos este valor del campo eléctrico, pues podemos sacar el valor de H'. H' es igual a H menos QE partido M L cuadrado V sub 0 al cuadrado. Entonces, como H hemos visto que es 3/2 este bicho de aquí, y H' por la ecuación 5 es H menos el bicho, pues podemos decir que H' es igual a H menos 2/3 de H. Porque como podéis comprobar, esto de aquí se puede sacar. Entonces, despejando, tendríamos que H' es 1 menos 2/3, 1/3 de H. Entonces, H' más o menos sería 0,2 partido por 3, pues más o menos 0,07 metros. La pregunta no es H', sino H menos H'. Entonces, H menos H' sería 0,2 menos 0,07. Sería 0,2 menos 0,07, pues 0,13 metros. Esa sería la otra pregunta, el apartado. Y por último, tenemos que calcular la diferencia de potencial entre dichas placas. Para calcular esa diferencia, pues muy fácil, conociendo el campo eléctrico, sabemos que la diferencia de potencial en valor absoluto es E por D. Entonces eso va a ser igual a E
por 2h', pues h' es la mitad, lo cual nos quiere decir que la variación o la diferencia de potencial entre las placas es 3 por 2 por 0,07 más o menos, pues 0,4 voltios. Más o menos. He aproximado el valor del campo eléctrico para hacer los cálculos más rápido, pero lo importante es la resolución. Este problema queda así resuelto. Os invito a que probéis a plantearlo, en vez de utilizando directamente las ecuaciones de la cinemática, podéis probar con energía, por ejemplo, analizar el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, teorema de las fuerzas vivas y la variación de energía potencial o utilizando el potencial eléctrico, y veréis que podéis llegar, utilizando esta relación morada y algunas de las ecuaciones cinemáticas, pues también se puede resolver, vais a llegar a las mismas ecuaciones, pero partiendo desde la energía. A mí me parecía más interesante utilizar la cinemática directamente, porque al final la otra forma yo creo que se da un poco más rodeo, pero es igualmente válido. Y así queda, por tanto, resuelto este problema.